Lo importante, el corazón y el alma del negocio es tu modelo de negocio. Y ahí entramos los corredores públicos a asesorarte en si el modelo de negocio, para empezar, es modelo y para terminar si es negocio. Ok. De acuerdo. Es bien importante esta asesoría para evitar, pues ya ves, el índice de mortandad de las empresas. Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta. La ley, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Pues bienvenidos a otro episodio de El Foro Podcast. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tengo como invitado al doctor Miguel Ángel Marmolejo, que es corredor público número 11. Y con él vamos a platicar justamente sobre qué es un corredor público, sobre cuáles son las funciones que realizan y sobre un tema que, bueno, pues al final del día muchas de las personas que nos escuchan seguramente no tendrán tanto conocimiento y será de mucha utilidad lo que podamos platicar. Pero te dejo que te presentes, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar contigo en el foro. La verdad, también muy contento por esta entrevista que me haces y un poquito la idea es difundir la figura de la correduría pública con todo gusto. Pues platícanos, Miguel, un poco primero de ti, quién eres y para que la gente te conozca. Muchas gracias. Mira, pues soy licenciado en Derecho, estudié la maestría en Derecho también y el doctorado en el mismo sentido. Me ha gustado siempre el tema de los negocios, el tema del derecho mercantil, el tema del comercio y sobre todo entender los modelos de negocio y ayudar a la gente que ya sea emprenda o bien ya tenga un negocio bien estructurado o bien ya grandes empresas transnacionales. Mi experiencia profesional prácticamente la tuve en despachos de litigio aquí en Aguascalientes y después tuve la oportunidad de irme a la Ciudad de México a trabajar en Daimler Chrysler, que para mí, siempre lo digo en las conferencias con los alumnos, fue como subirme a un cohete. Pensaba que me iban a llevar a la luna y no, yo creo que llegué a Marte, porque la verdad la práctica del ejercicio corporativo me abrió mucho mi perspectiva y mi panorama, que incluso siempre tuve la oportunidad de combinar el estudio y el trabajo, a pesar de estar viviendo en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, a mí siempre me ha gustado, me gusta mucho esta parte que comentas de hay que saber más para ser mejor. Pues justamente es lo que yo hice. Traté de saber más, pero siempre desde un punto de vista académico y hacer más y hacer mejor o hacer más, pero ya en la práctica del derecho, porque sí fue un cambio muy radical de llevar la práctica del derecho local, sobre todo en la parte de litigio, allá pasarte a ser un funcionario de una empresa transnacional en donde prácticamente es un mundo jurídico la propia empresa. La propia empresa que tiene presencia en varios países del mundo, que tiene un banco, que a su vez eran productos financieros, entender las mentes de los financieros, de los modelos de negocio, de la gente de riesgo. Y todo eso me fue a mí involucrando para estar trabajando para gentes que tienen una forma de pensar tan distinta a un abogado que a veces a mí me molestaba mucho que me dijeran, oye, en las juntas de consejo, es que piensas muy abogado. Pero ¿cómo? Si es lo que yo me gusta hacer y es lo que amo y es más, es lo que yo transfiero. Sí, como quieren que piensen, no sé. Les digo, bueno, pues ¿cómo se debe pensar? La respuesta era no seas tan rígido, tienes que ser más flexible. Es decir, el derecho está al menos en materia comercial para que puedas tú facilitar y hacer los negocios sin violar la ley, sin caer en sanciones ni cosas de ese tipo, pero sí que veas los rangos que te da la propia ley y la flexibilidad, porque los negocios son muy dinámicos. Y al ser tan dinámicos, pues la ley no va adelante del negocio. Usualmente el negocio va como una flecha a toda velocidad y tienes que ir nomás viendo la dirección hacia dónde va, que sea el objetivo, que sea legítimo. Vas acomodando. Sobre todo en materia mercantil, que rige el principio de autonomía de voluntad de las partes. Esas es como tener una masa y dale, vamos a hacer un pastel, ¿no? O dale, vamos a trabajar en tratar de estructurar con todos los ingredientes suficientes para que el producto final esté acorde y conforme a derecho. Sí, no es fácil pensarlo así, ¿eh? Y los abogados internos en todo caso tienen que volverse aliados estratégicos también del negocio y no obstáculos, ¿no? Claro, y luego de ser un abogado interno, todavía me acuerdo porque no había mucha cultura al respecto. Pero decía, no, pues eres un pasapapeles, ¿no? Eres un administrativo.
Y pues no, la verdad es que no, porque para empezar mi jefe hablaba alemán, inglés y español. Tenía las 3 nacionalidades, alemana, española y sí, también tenía la norteamericana también. Entonces empezaba una reunión en español, se cambiaba el inglés y luego ya se terminaban en alemán. Sabrá Dios qué dirían. Sí, me entró mucho la idea de estudiar el alemán desde ahí, pero la verdad es la forma de pensamiento. La forma de pensamiento que tienen es muy compleja, pero a la vez muy sencilla. Es decir, son criterios, por ejemplo, como tienes tu escritorio, tienes tu cabeza, ¿no? Y cosas así muy sencillas que te iban, pues digamos, llevando de la mano para decir, mira, en los negocios hay que ser claros, precisos y concisos, no profusos, confusos y difusos. Ok. Nadie lo va a entender. Entonces, ese tema de cambio de mentalidad, de cambio de pensamiento, pues a mí me enseñaron otra vez, me rehicieron como abogado, ¿no? Claro. Claro que al ir llevando esto de la mano con cursos y diplomados allá en México, pues me iba formando mi criterio jurídico, que al final esto lo más importante es tener un criterio jurídico. Ok. ¿Verdad? Ya trabajando para otras empresas, no más para Daimler, sino para otras empresas como Toyota y otras más transnacionales, al final veía que era la constante, era como el patrón común. Sí, aquí lo que se trata es del cómo sí. Aquí de lo que se trata es que seamos responsables con nuestras obligaciones. Y aquí de lo que se trata es que no perjudiquemos derechos de terceros. Entonces tienes un ecosistema muy bonito, tienes un ecosistema de cómo ir desarrollándote como profesionista, pero también entenderle al negocio. Muchos me decían, ¿ya traes tu Mercedes? Pues no, la verdad es que era muy peligroso en la ciudad, ¿no? Pero más allá de traer el Mercedes, traigo la idea de cómo hace Mercedes negocios. Claro. Y eso a mí me ayudó mucho a entender cómo el derecho también debería ser más flexible, ¿no? Sobre todo porque a veces la materia mercantil sí te permite eso. Te digo, mientras tengas el principio de autonomía de voluntad de las partes, rige muy bien, pero sobre todo porque la ley mercantil permite la omisión de varias formalidades. Y bueno, el tema es escribir bien, redactar bien, dejar bien claro los derechos y las obligaciones y el foro donde te vas a pelear si no nos ponemos de acuerdo, porque es muy importante. El foro, antes de irnos a los foros judiciales tradicionales, pues ya desde entonces ya traíamos muy clarito el tema de la negociación, ya traíamos muy clarito el tema de la mediación, ya traíamos muy clarito el tema de risk management, que es la administración del riesgo legal, que es una forma de pensamiento muy diferente, ¿no? Que se involucran materias como derecho mercantil, derecho penal, derecho administrativo. Es una conjugación ahí muy, muy interesante. Y al final es, pues, se puede hacer, sí, y qué riesgos se corren. ¿De acuerdo? Medirlos bien y dale para adelante. Porque si no lo haces tú, lo hace tu competidor y lo va a hacer mejor que tú y te va desplazando al mercado. O sea que el mercado también no creas que es un ring de darse la mano y cosas de este tipo. No, el foro y el mercado, si eres bueno, quedas, si no, el propio mercado te drena. No premia la lentitud del mercado, ¿no? Ni la ineficiencia, ni la falta de optimización, ni detallitos de falta de disciplina. Claro que no. Bueno, pues eso es un poco quién soy yo y por qué me metí a la correduría pública. Tal vez dirás, bueno, pues si estabas tú trabajando en temas corporativos, corporativo, etcétera. ¿Qué tienes que ver con el tema de la correduría pública? Bueno, es que justamente de eso vamos a hablar. Justamente la correduría pública, antes de entrar a los temas de la correduría pública, lo que me daba a mí la oportunidad de trabajar en estas empresas transnacionales es que se trabajaba mucho de la mano, siempre con equipos de correduría pública. Se trabajaba mucho a la mano con equipos de notaría pública. Se trabajaba mucho a la mano con despachos corporativos. Se trabajaba mucho a la mano con gente de ingeniería y externos. Es decir, este tipo de empresa lo que te permite es tener una interacción con todos los profesionistas disponibles, capacitados para poder apoyar al objeto de la sociedad. Y ahí me daba cuenta en decir, oye, Miguel, te toca ahora hacer la asamblea anual de accionistas. Ok, no, pues a trabajar la asamblea. Ok, reunir las cartas poderes, las proxy letters que se le llama, porque era inversión extranjera. Cuidar que el negocio que estamos desarrollando pueda ser llevado a cabo por inversión extranjera, porque tenemos una ley de inversión extranjera. Y desde esos cositas así tan sencillas hasta el cumplimiento de obligaciones fiscales transnacionales, etcétera. O sea, a mí lo que me iba dando cuenta y me iban ayudando los equipos que se tenía a cargo por parte de la empresa es que siempre una persona apoya con su intelecto y su profesionalismo.
Entonces, ahí conocí a grandes amigos en la Ciudad de México, ¿no? Y corredores públicos que me iban enseñando un poquito la forma de pensamiento de adaptar el tren de negocio de empresas transnacionales contra el cumplimiento de la ley. Sí, cómo lo metes al riel, exactamente. De ahí me nació la chispa, decir, bueno, pues ya ando por acá y está padre el tema de la correduría, ¿no? Ahí son muy dinámicos porque, por ejemplo, se iba a una negociación de una cuenta por cobrar y, oye, ¿y cuánto vale? Pues no sé, pues háblale a un corredor público. ¿Y para qué? Pues para que haga un avalúo. ¿Y a poco el corredor público puede ser un avalúo? Sí, pero es abogado, no importa. Está capacitado. Todos esos temas son justo los que queremos tocar, que estas dudas que tienen las personas de decir ¿a poco el corredor público puede hacer avalúos, etcétera? Y antes de eso, nada más quisiera hacer un paréntesis. ¿Cómo se llega a ser corredor público? Muchas de las personas no saben cómo se llega. Algunos saben cómo los notarios pueden llegar a ser notarios, pero muchos no tienen claro cómo un corredor llega a ser corredor público. Entonces, si quieres, platícame cuándo lo decidiste y cómo lo decidiste y cuál fue el camino para convertirte en corredor público. Oh, muchas gracias. Mira, vamos a empezar por el principio. Para ser corredor público hay que ser licenciado en Derecho. Ok. Sí, hay que pasar rigurosos exámenes, tanto de aspirante a corredor público como el examen definitivo para corredor público. El aspirante, para tener, digamos, acceso al aspirantazgo, tienes que pasar un examen. Es un examen electrónico y prácticamente ahí te dan los reactivos. ¿Qué te preguntan en el examen? Todas las materias habidas y por haber que tengan un punto de conexión con materia mercantil. Okay. O sea, que los abogados que digan, no, yo no quiero estudiar mercantil. No, mira, tienes que estudiar bien mercantil desde el Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y ahí te sigues hasta las leyes financieras, hasta las últimas nuevas leyes que hemos tenido, como las leyes de FinTech, ¿no? Y luego de ahí pasas ese examen y tienes que acreditar un mínimo de pasantía con un corredor público para que adquieras el oficio, porque es un oficio también. Es decir, hay que saber cómo hacer el archivo, cómo llevar el libro de registro, cómo tener acceso a desarrollar bien tu instrumento, que es la póliza pública, que es el equivalente a la escritura pública notarial. Acá se le llama póliza pública, ¿no? Cómo desarrollar bien los requisitos que te establece la ley y el reglamento para hacer un avalúo, etcétera. O sea, necesitas adquirir, digamos, esa competencia ya, que es oficio, para mí es oficio, de cómo llevar a cabo el día a día la operación de la correduría. Luego después ya te hacen un examen y en el examen ves tu suerte. No te creas. Sí, es tu suerte, porque la verdad es que es un examen de 6 horas. Te ponen 10 sobres. Wow. La delegación. Ahora ya se están realizando los exámenes en México. Te ponen 10 sobres. Todo esto que te digo viene en la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento. Tenemos una Ley Federal de Correduría Pública y un reglamento a la Ley Federal de Correduría Pública. Okay. Te establecen los requisitos para que ahí se vayan metiendo. O en la página de internet de la Secretaría de Economía, ahí ponen Correduría Pública y ahí está todo el rollo. Entonces, están los 10 exámenes, tomas uno, lo lees al sínodo. El sínodo está constituido por un representante de la Secretaría de Economía directamente de la Ciudad de México, un representante del Colegio de Corredores Públicos, quien me honra presidir en este plazo de 2 años, y un representante del gobierno del estado. O sea, está el gobierno federal, el gobierno local y el representante del gremio. Y con el objetivo de que abres tu examen, lo lees a ellos y tienes 6 horas para dar respuesta a ese examen. ¿Qué tienes que hacer en el examen? Pues lo que se te pide, ¿verdad? Hay que contestar lo que se te pregunta, porque es muy común que con los nervios y todo se dé respuestas a algo que nada que ver. No, hay que ubicar el objeto de la pregunta, el objeto del caso, ubicar la ley aplicable y la participación del corredor público en esa ley mercantil aplicable. Claro, casi todos los exámenes te piden que elabores una póliza pública, prácticamente la constitución de una empresa o una asamblea, lo que es la formalización, ¿no? De una asamblea. La formalización es el equivalente a la protocolización. Y de ahí, pues te sigues y redactar los estatutos y luego te hacen, es un caso práctico, pues tienes que contestar un caso práctico, pero desarrollar los documentos. Ahí es un punto importante para las academias, para las universidades, en decir, no solamente hay que enseñar el derecho como es, ¿no? Sino que también hay que enseñar cómo hacerlo. Claro. Porque de lo contrario, este examen no pasas. Y de ahí, pues ya te pueden pedir un avalúo, etcétera. Ya
terminan 6 horas, tienes 6 horas, termina y tienes que sustentarlo al sínodo. Okay. Y en el sínodo, pues tienes que tener más de 2 votos, ¿no? Lo común y lo ideal sería que sean unánimes, pero al final es que tengas 2 votos. Y pues de ahí en adelante, pues ya teniendo los exámenes, pues si resultas apto, así dicen la parte, ¿no? Tienes que ser apto. Si eres apto, pues puedes ejercer puedes ejercer la práctica de la correduría pública y pues para adelante, ¿no? Y ahí tienes que cumplir otra serie de requisitos como es tu fianza, porque pues nosotros estamos sujetos a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Normatividad Mercantil en las inspecciones. Tenemos una fianza para garantizar nuestro trabajo. Ok. Si alguien se siente que no fue el servicio correcto o cualquier cosa, pues para eso está. Okay. Sí, no nos manejamos solos, prestamos un servicio a la sociedad y como tal tiene que ser de alta calidad. Y de ahí pues adelante, ¿no? Se te otorga tu sello, etcétera. Hay que llevarlo a autorizar, registrarlo en el registro público, etcétera, ¿no? De la propiedad me refiero. Y pues adelante, prácticamente se te habilita. Nosotros tenemos una habilitación y es la forma en cómo accedes a ser corredor público. Okay. De ahí, pues mucho dependerá cuál sea tu perfil. Hay corredores que tienen un perfil que eminentemente para desarrollar valuación, ¿no? Aquí en el estado. Hay otros corredores que se dedican más al tema societario, corporativo. Hay otros que son más contractualistas en materia mercantil. ¿De acuerdo? Y pues básicamente yo te diría que ese es el ejercicio de la correduría del día a día y la forma de acceder a la correduría. Yo como entré a la correduría, como platicabas, pues por este contacto que tenía tan cercano de equipos de alto rendimiento de corredores públicos en México y pues ahí prácticamente me enfoqué a este tema. Wow. Y ahí entonces digo, para hacer doble clic en ese tema, ya me platicaste cómo se llega a ser corredor público y entonces digamos, si lo tuvieras que explicar en palabras muy simples, ¿qué es ahora sí un corredor público? ¿Qué funciones hace? ¿Qué es como tal? Muchas gracias. Sí, mira, básicamente tenemos 5 funciones esenciales. Okay. La primera es ser asesor jurídico en materia comercial, ayudar al comerciante a estructurar sus negocios y al cumplimiento de obligaciones mercantiles. La segunda es ser intermediador de bienes y productos. Poco explorada esta facultad, pero es como ser un intermediario para que una persona pueda colocar un producto en un mercado correspondiente. La tercera es ser fedatario público, ¿no? En cuestiones mercantiles. Sí, tenemos un punto de conexión con los notarios porque ellos también tienen fe pública, pero nosotros, nuestra fe pública es limitada a temas mercantiles. Okay. ¿De acuerdo? Y también en cuestiones en que no involucren en transacciones comerciales inmuebles. Okay. Y luego tenemos la de perito evaluador. Ok, que perito evaluador es lo que te comentaba. Podemos evaluar todo tipo de derechos, sí, tangibles o intangibles, para fines comerciales, pero también para fines de fiscales, claro, ¿no? Ya sea para garantizar un interés fiscal o también para hacer los avalúos de adquisición, que también es fiscal por el impuesto correspondiente local. Y por último, tenemos la facultad de ser árbitro. Árbitro, esto te acuerdas que te comentaba de los contratos, que no solamente podemos, en caso de disputa, nos vayamos a los foros tradicionales, sino también a los foros de justicia privada, que en este caso son los árbitros y el arbitraje. Nosotros, por ser corredor público, podemos fungir en esta capacidad. Por ejemplo, podemos tener un contrato y en la cláusula de foro podemos prácticamente pactar una cláusula de arbitraje. Eso lo que permitiría a los comerciantes es no resolver sus controversias en los juzgados locales, sino a través de árbitros. Y nosotros nos sujetamos, en el caso particular, yo me sujeto cuando son asuntos locales a centros de arbitraje reconocidos, ¿no? Ok. Con las reglas de arbitraje, etcétera, su reglamento y todo. Hace un momento platicabas que estabas presidiendo el colegio. Platícame un poco más sobre eso. ¿Qué funciones hace? ¿Se tiene que colegiar como tal el gremio?
A ver, abunda un poquito más ahí. Sí, muchas gracias. Mira, la Ley Federal de Correduría Pública sí establece la constitución cuando haya más de 3 corredores públicos de un colegio. Y pues nosotros somos 14 en activo. Entonces tenemos que colegializarnos. Es muy importante porque pues ahí deliberamos cuestiones propias de la profesión de la correduría pública, sobre todo en los temas de cómo prestar mejor el servicio, cómo tener servicios de calidad, las reformas a las leyes, la protección al gremio, etcétera, ¿no? Y sí tenemos que cumplir, no solamente porque queramos cumplir con la obligación de ser un colegio de corredores públicos, sino también pues estar atento a las disposiciones que emita la Secretaría de Economía. Sobre todo un poco también para que se acerquen los jóvenes abogados para decir, oye, pues a mí me interesa en un momento dado de mi ejercicio profesional, pues aplicar para los exámenes y aplicar para la correduría pública. Sí, labores de difusión y asesoría al público en general. En general, lo que hace el colegio es, aparte de que cualquier colegio defienda sus intereses gremiales, la idea es difundir, como lo estamos haciendo ahora contigo en el foro, difundir las facultades que hacemos, cómo podemos ayudar a los pequeños y medianos comerciantes, a las grandes empresas también, y pues bueno, pues que florezca el negocio, ¿no? Excelente. ¿Y vas a decir algo más? No, me quedaba pensando que por el tema de vocación de Aguascalientes con comercio exterior. Claro. Sí, nos han solicitado servicios de fe pública, por ejemplo, para cumplir con los programas sectoriales PROSEC o IMEX. Y puesto que ya la Secretaría de Economía, pues a través de su área de comercio exterior no vienen a hacer la inspección para que cumplan con los requisitos de instalaciones, infraestructura, trabajadores, recursos humanos. O sea, ustedes pueden hacer eso. Nosotros si otorgamos fe pública en esos servicios y damos el acompañamiento para que puedan hacer sus trámites de comercio exterior que son solicitados por la Secretaría de Economía. Y aquí Aguascalientes hacer pues empresas de comercio exterior, no, pues les ayudamos con esos trámites de programas sectoriales como IMEX, dando estos, actuando como fedatario público y dándoles el asesoramiento para que puedan cumplir con su trámite. Excelente. O sea que es muy versátil la correduría pública, como podrás ver. Claro que va desde comercio internacional a lo mejor un grupo de emprendedores que quiere montar su propio negocio, constituir su propia empresa, también lo puede hacer aquí. O sea, porque luego la gente puede pensar, no, es que para constituirme solamente tengo que ir con el notario a hacer mi SA, ¿no? Pero también se puede hacer con un corredor público. Yo más te diría, es más, me iría más allá todavía tu pregunta. Para empezar, pueden ir directamente a la Secretaría de Economía a través de su sistema y constituir una sociedad por acciones simplificada, sin la participación de fedatarios públicos. ¿Por qué? Porque esto es una figura que implementó la Secretaría de Economía para aquellos emprendedores que quieren echar a andar un modelo de negocio que está todavía en capital semilla y que no excedan de un importe alrededor de más de 5 millones de pesos anualmente, puedan llevar este vehículo, que incluso puede ser el propio emprendedor quien sea el accionista unimembre único de este ente como empresa mercantil. O sea que es una sociedad que puede tener como característica solo un socio, ¿no? Es correcto. Puede tener más socios, pero en la medida en que no exceda este umbral de los 5 millones y tantos y que cumpla con las obligaciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son muy sencillas. Ya a tu edad, pues todos son eminentemente cibernéticos, es muy sencillo cumplir y la idea es dar una salida. Pero efectivamente, ya cuando el negocio exceda de ese umbral, por supuesto pueden transformarse mediante una asamblea, se llama una asamblea de transformación, y la transformas a cualquier tipo de sociedad mercantil que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en general siempre serán las sociedades anónimas de capital variable o la sociedad de responsabilidad limitada. Pero también hay otras leyes que también aplican, por ejemplo, la ley de mercado de valores, aunque uno no esté, que es la sociedad anónima promotora de inversión. Que se puso muy de moda. ¿Por qué crees que se puso muy de moda un tiempo que todo el mundo quería tener una SAPI? Híjole. Porque sí, hubo una época en la que todo el mundo quería ser SAPI, ¿no? O sea, claro. Sociedad Anónima Promotora de Inversión para que no nos escuchen. Claro, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión sí se ponen de moda, pero más allá de moda yo diría que era porque la estructura permitía tener ciertos pactos societarios que lo que hacía es poder recolectar inversión,
de acuerdo a riesgo de una manera más sencilla que el vehículo de sociedad anónima de capital variable. Pero a recientes fechas, 2 años para acá, prácticamente todos los covenants o todos los pactos societarios que solamente eran exclusivos de la SAPI, los adoptó la Ley General de Sociedades Mercantiles, de manera tal que otra vez la sociedad anónima de capital variable se fortaleció, visto este boom por la SAPI, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, te permite darle un trato de inversionista a aquellos que crean en tu modelo de negocio. Es decir, al final, constituir una sociedad es el cascarón. Claro. Lo importante, el corazón y el alma del negocio es tu modelo de negocio. Y ahí entramos los corredores públicos a asesorarte en si el modelo de negocio, para empezar, es modelo y para terminar, si es negocio. Ok. De acuerdo. Es bien importante esta asesoría para evitar, pues ya ves, el índice de mortandad de las empresas. La idea es que la idea florezca, claro, pero también que sea fortalecida por la asesoría mercantil y que puedas navegar tan rápido como te sea posible para que pues te lances al mar. Sí, claro. ¿No? Claro. Y hablabas de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Para quienes nos escuchan y no son necesariamente o abogados o contadores y que son emprendedores y que han escuchado, oye, pero la anónima es la más amigable, pero hay quien le dice no, pero si te vas a meter con temas extranjeros, pon una SDRL porque es la que más se parece al símil de Estados Unidos. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es la distinción o cómo se les explicarías a un grupo de emprendedores, que quiere iniciar algo? ¿Tú qué le dirías? A ver, esto es una cosa, esto es otra cosa. ¿Qué es cada una? Estás bien enterado, fíjate. Y además me gusta que me hagan esa pregunta porque si te fijas, empresas transnacionales utilizaban el vehículo de sociedad de responsabilidad limitada, cuando en teoría la sociedad de responsabilidad limitada de lo que se trata es que sea asociada, o sea, se asocia pues a temas de carácter de control familiar, ¿no? Hay ahí ciertos pactos societarios que permite que no ingresen más socios con un tipo de quórum más alto o cuora más alta, ¿sí? De votación para que se pueda controlar que los propios socios de la sociedad responsable limitada controlen la sociedad. Contrario a una sociedad por acciones, ¿no? Que es eminentemente por capitales. Pero resulta ser que utilizaban las empresas transnacionales la sociedad responsable limitada y la razón era muy sencilla porque se llamaba el programa, no sé si todavía sigue vigente, pero se llamaba el programa Checking the Box o Checking Box. De lo que se trataba es que las pérdidas que tenía una subsidiaria en México, supongamos que estuviera la matriz o la holding en Estados Unidos, podían llevarse las pérdidas y acreditarlas en el foro fiscal de la holding. Y el tipo social que más se equiparaba era por tratado para evitar doble tributación. Sí, claro. Era la sociedad responsable limitada de capital variable. Entonces, pues este tipo de estructuras fiscales, pues no limita para constituir una sociedad responsable limitada. Es decir, son tan flexibles ambas que lo único que te diría es que hoy por hoy, para como está constituida la sociedad anónima de capital variable, los mismos pactos limitativos casi es equivalente a la sociedad responsable limitada. Ok. ¿De acuerdo? Sobre todo porque la sociedad anónima ha evolucionado a grado tal que pues está equivalente en cuanto a los pactos societarios a una sociedad anónima bursátil. Claro, no estoy tratando de responder a la pregunta en el sentido de decir, bueno, pero tan flexible la sociedad anónima de capital variable, hoy por hoy sí, ¿verdad? Hoy por hoy puedes tener pactos en donde se limitan la competencia entre accionistas, la exclusividad, puedes tener pactos en donde si sale uno de los accionistas, salen con la oferta de venta de él, que son pactos que se llaman drag-along o tag-along, de manera tal que estos pactos ya existen por modificaciones que ha tenido muy constantemente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Yo te diría de 10 años a la fecha. Ha habido mucha evolución al respecto y los corredores no nos quedamos atrás al respecto, sino que estamos continuamente pues capacitándonos en las reformas, sobre todo en la letra fina para estar redactando bien estos pactos. Porque si te fijas, pues no se llevan mucho a los juzgados este tipo de pactos especiales entre accionistas. Y la razón es muy sencilla, porque gran parte de estos deben de tener cláusula arbitral, ¿no? Otra vez nos vamos a una justicia privada, la cláusula de foro y nos vamos a que un árbitro decida el mejor interés de la sociedad, que puede ser en estricto derecho
ese es otro rollo. Es un arbitraje en estricto derecho, cumple con las reglas, o en equidad, que le das toda la facultad a un árbitro para que decida en equidad y justicia. Muy interesante. Y esto es bueno porque particularmente en México y ciertas regiones del país, todavía no entramos en un esquema quizá de gobierno corporativo, porque la mayoría de las empresas tienden a ser familiares y es un gobierno más bien familiar, ¿no? En lugar de corporativo. Y entonces creo que esto es muy valioso porque una buena asesoría de un corredor público puede permitir que tengan un buen esquema a fin de que no pasen cosas imprevistas y que no sepan qué hacer, ¿no? Se murió el administrador único y ¿qué está previsto? No está previsto nada, no lo tenemos claro, no sabemos ni dónde está la constitutiva, las asambleas. Creo que todo este tipo de cosas en una cultura como de cumplimiento, por decirlo de alguna manera, son útiles para los emprendedores y que creo que los nuevos emprendedores tienen que tener en cuenta, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, de cómo constituirse de manera adecuada, obviamente con el cascarón que mejor les venga a su modelo de negocio. Sin embargo, teniendo muy en cuenta que si no lo tienen muy claro y no toman la avenida correcta, pues eventualmente pueden llegar a tener un montón de problemas, ¿no? Sí. Y creo que ese acercamiento con los corredores puede ser muy útil para eso, ¿no? Muchas gracias. Fíjate, lo dices bien, es el compliance perfectamente, es revisar bien tu modelo de negocio, pero también en el cascarón y en la estructura jurídica en el vehículo que vas a utilizar, si tener tú pesos y contrapesos. No tomes tú la decisión sin que tengas un contrapeso que te haga pensar, oye, ¿habrá una mejor alternativa o es la única alternativa? De eso se trata el gobierno corporativo. Y yo me iría ahora un paso más ahora con los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, ¿no? De la ONU, claro. Claro, de la ONU, que tenemos que estar desarrollando no solamente negocios a un capitalismo rapaz, sino, y viera que te lo dice un corredor público, sino la idea aquí es realizar negocios sustentables. Probablemente no sea una palabra común, pero el desarrollar un negocio sustentable es que pongas en la balanza al mismo nivel, con el mismo peso, 3 puntos, que sean económicamente viables y que tengan un impacto social positivo, al igual que tengan un impacto ambiental positivo, todos por el mismo carácter y en el mismo nivel de circunstancias. Es decir, no nomás es hacer el negocio por hacer el negocio. Claro. Ok. No nomás es, aunque te acabes la comunidad y acá te acabes el medio ambiente. Sí. No, sino que tienes que cuidar el medio ambiente, tienes que cuidar el impacto en la sociedad que se va a desarrollar y también tienes que cuidar el tema de que el negocio siga siendo rentable de manera sostenible, porque no hay negocio que dure si no es sostenible. No, y creo que la cultura corporativa y de las grandes empresas ahora tiende mucho a eso, ¿no? Ahora ya es sobre todo incluso temas de publicidad y de imagen corporativa están muy orientadas justo a este tema, ¿no? De cómo vuelves una empresa sostenible y eso como un valor agregado frente a otras que no lo son, ¿no? Y a lo mejor el usuario o el comprador final sí lo tiene en cuenta en su decisión de compra o de uso de servicio, de decir, a ver, es que esta empresa está haciendo esto por la comunidad y entonces eso también es útil, ¿no? Creo que es valioso. No, y además los consumidores, tu mercado target de todas maneras te va a pedir, oye, ¿y tú de sustentable qué tienes? O si tengo 2 productos y uno es más verde que el otro, ya la gente se fija, ¿me entiendes? Y la gente ya está dispuesta a tomar conciencia poco a poco, pero se toma conciencia en decir, oye, a mí me parece mejor este producto porque tiene estos requisitos y calidades y certificaciones sustentables. La otra vez estaba pues analizando un programa de Christie's, por ejemplo, ¿no? Los diamantes y la joyería. Ya tienen un programa de certificación sustentable. Tienen un programa de que los negocios con los diamantes no sean diamantes ensangrentados, sino que sean, digamos, una cadena de valor sustentable desde el punto 1 de origen de la extracción del diamante. Ok, que no haya esclavitud, que no haya este tipo de cosas de violación laboral, que todo esto que te estoy platicando se viene aterrizando ahora en una cláusula en el TEMEC, anteriormente el Telecán, con el nuevo TEMEC de responsabilidad social corporativa. Tenemos cláusulas ahora que cumplir si es que tu empresa quiere exportar. Creo un punto muy importante para los emprendedores es que no importa qué tan chiquito, grande o mediano. Al final, el modelo de negocio habla por sí mismo. Claro. Pero este modelo de negocio yo creo que sí tiene que tener un punto de conexión en la exportación. Tenemos que buscar mercados.
tenemos que satisfacer el mercado interno, claro que sí, pero también tienes que estar pensando en decir, oye, esto lo puedo vender en Texas, esto lo puedo vender en Toronto, o voltear con nuestros hermanos, ¿no? De América del Sur y decir, o América Central también, y decir, oye, en Brasil puedo hacer negocio en esto. Puedo hacerlo en Colombia. Es decir, sí, el desarrollo de la región al final del día. Es lo que estamos haciendo contigo en el podcast, el foro, pues puede ser escuchado en cualquier parte del mundo. En cualquier es escalable de esta manera. Sí, es escalable. Si en España quieren saber qué hace un correo público en México. Exacto. Y este tipo de plataformas es lo que tienes que tú estar tomando en cuenta al momento de que tú desarrollas tu idea y tu modelo de negocio. Y para eso estamos los corredores públicos. Incluso muchos están en la academia. A mí me encanta la academia, ¿verdad? Obviamente. Y de lo que se trata es, a ver, ¿cómo podemos equilibrar estos 3 puntos? A ver, ustedes piensen en el impacto social, en sus comunidades, en sus familias y revisen si su modelo de negocio tiene algún impacto en cuanto a contaminación y lo pueden reducir ambiental o bien y del mismo nivel, a ver, vamos viendo el numerito. Si el numerito sale, ¿de acuerdo? No nomás ver costos por costos, porque si tenemos esa mentalidad de costo por costo, no vamos a salir adelante, sino decir este costo tiene que ser inversión. Hay que utilizar bien los conceptos, porque para mí costo es negativo. Claro. Entonces decir, no, tengo que invertir en esto porque va a ser un desarrollo cuantitativo, tengo una ventaja cuantitativa y una ventaja comparativa y esto me hace ser más competitivo y aquí tengo mi valor agregado y en el valor agregado lo voy a proteger. Ahora con estas disposiciones del TEMEC hay que proteger mi valor agregado ya sea como secreto industrial o cuidar el tema de la marca, que eso también hacemos los corredores públicos. ¿Por qué? Porque la nueva ley, pero la anterior ley de propiedad industrial o que era la ley federal de protección en materia industrial, pues lo que se trata es proteger el contenido industrial, intelectual de las personas, que se puede hacer desde marcas hasta patentes, hasta mejoras de patente, hasta incluso ahora con la última reforma tenemos que se puede registrar marcas en el tema de sonido, en el tema gustativo, que son olores, etcétera. O sea, estamos llegando a protecciones cada vez más sintéticas, si tú quieres llamarla. Y más sofisticadas, ¿no? Es que la plastilina Play-Doh huele así, entonces hay que registrarle que huele a vainilla, ¿no? Así de fácil. Y así está registrada, además. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto te ayuda a que tu producto se haga más competitivo. Y la idea aquí, desde la correduría pública, yo quisiera pensarlo así, es que está hecho por meritocracia. El sistema del corredor público es meritocrático. Si sabes, pasas, ¿no? Conoces, bienvenido. Y entonces ya en el ejercicio profesional de la práctica, pues ahora hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Sirviendo con calidad a cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues preparándonos día a día y viendo todas estas nuevas oportunidades en un mundo tan cambiante y en un mundo tan complejo ahorita con la pandemia, en donde se habla de la destrucción de la demanda, que por primera vez, pues básicamente no hay mercado donde distribuir tus productos temporalmente, pero eso es falso, porque si te has fijado, el desarrollo de aplicaciones de envío de comida a casa, y es correcto. O sea, como el mercado es tan estudiar el mercado es estudiar microeconomía, dirían los economistas, no? Pero también Adam Smith era filósofo, no? Y es estudiar la moralidad también del negocio. Entonces, si te fijas, es tratar de satisfacer una necesidad, pero hay que tratarla de satisfacer en verdad. Porque la gente te conoce por lo que haces, por lo que entregas, por tu garantía de consumo, ¿no? Sí, claro. No porque pues, seamos buenos cuates, ¿verdad? Qué bueno que seamos buenos cuates, pero eso no te da la garantía de la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo ves, José Luis? Excelente. Creo que es algo muy interesante lo que hablas de la sostenibilidad, porque justo estaba buscando una tontería que quiero platicar. Es que cuando los libros que leo al año los voy anotando en una lista aquí en el teléfono y se me estaba olvidando el nombre de este libro de compliance que leí. Se llama Compliance Legal de la Empresa, de Carlos Requena. Si quienes son abogados se los recomiendo, porque hablaba justo de lo que este tema y quería recordar el título y te lo quería citar, pero no me acordaba el nombre. Adelante. Pero justo lo que habla es
algo de lo que es de responsabilidad social y del modelo de negocios, porque él decía, compliance sí es cultura de cumplimiento, lo que tú quieras, pero que poco a poco se va a ir desarrollando tanto, porque para algunos todavía es novedoso, pero va a llegar a desarrollar tanto que este esquema de empresas socialmente responsables va a dejar de ser como un sello al lado de la marca para tener una mejor imagen pública, a convertirse en una obligación de cumplimiento. Es decir, que ya no va a ser nada más lo hago de buena onda yo empresa, no, que lo vas a tener que hacer porque sí. Y me llama la atención que lo mencionas, de que ahora en el TEMEC ya viene como una obligación sustantiva dentro de las cosas que tienen que hacerse para dar cumplimiento con el tratado, ¿no? Y entonces ya no es la estrellita de que me estoy portando bien, sino de que no, es que ya lo tienes que hacer, ¿no? Y creo que los negocios deben transitar a un modelo sostenible, y creo que, como tú bien lo mencionas, es muy, muy relevante, ¿no? No me acuerdo que creo que era uno de los directores de Pepsi cuando se lo llevaron a Apple, que lo buscó directamente Steve Jobs y le dijo, oye, ¿vas a seguir haciendo bebidas azucaradas o quieres venir a cambiar el mundo, no? Y que renunció al día siguiente, ¿no? Porque es lo que dices, ¿no? O sea, no solamente es el costo con el costo, vender por el vender, sino tener la vocación. Exacto. Sí, y ese es el tema. Uno tiene que saber identificar los diferentes calidades, características que tiene cada emprendedor, cada empresa, cada familia, para decir, bueno, yo creo que en su caso lo mejor es hacer esto. Vamos, y también experimentar, porque ¿cómo le tenemos miedo a experimentar? Pero un negocio no puede ser así tan, digamos, tan rígido, tan cuadrado, tan de sí tiene que ser así. No, espérate. Para eso está el gobierno corporativo, para que dialogues, para que veas los riesgos, para que los midas, para que seas innovador, para que no te lleve la ola de la inercia, caray, porque cómo nos cuesta trabajo la ola de la inercia. Pero fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. Yo escribí un artículo sobre sociedades mercantiles sustentables y lo dejo a tu disposición de tu audiencia. Claro, lo ponemos el link en el... Para que lo lean con toda calma. Y hay algunos estatutos modelos. Sí, hago un estatuto modelo en decir, a ver, si quieres ser una sociedad mercantil sustentable en su rama sociedad anónima mercantil, una sociedad anónima sustentable, yo te propongo estos estatutos. Léelos. Trátalos de ver. Veamos el estándar internacional más alto, pero que sea optativo por lo pronto, pero trátale de llegar, porque al final... Pero no dudes que eso sea algo mandatorio en 5 años. Menos. Yo en las investigaciones que he hecho como académico y como parte del Sistema Nacional de Investigadores, sí propongo que sea mandatorio, pero luego sucede que en México, cuando las cosas se hacen mandatorias, parece ser que ya estamos pensando en cómo no hacerlo. Okay. Ese tema de cultura, no digo de todos, pero luego pareciera ser que eso me enfrento yo muy como académico, no como corredor público, no, pero como académico sí me enfrento a decir, no, ves que ya se hace mandatorio. Aunque en los países nórdicos se está proponiendo a nivel de la Unión Europea que sea mandatorio, o sea, que sea obligatorio, que cúmplelo. Pero yo quiero irme más allá de la discusión, si me permites, José Luis. Yo quiero decir que no sea mandatorio, sino que sea en cumplimiento de tu voluntad y de tu vocación. Que lo hagas porque lo crees, no porque se te impuso. Y porque cuando se te impone, vas a tratar de buscar el estándar mínimo de cumplimiento. No, hazlo porque estás convencido y te la crees que sí puedes cambiar esa parte que te corresponde de ti, de tu mundo de mercado. Porque eso te puede dar una ventaja competitiva o comparativa. Y eso genera valor. Y eso te genera que sigas teniendo electricidad y sigas teniendo gasolina para seguir adelante con tu vehículo. Claro. Entonces, sí, por ahí estoy en ese tema. Yo creo que esto más bien es de un convencimiento personal, pero además vuelvo a insistir. Si tú o tu auditorio o cualquiera puede decir, no es cierto, tan locos, está perfecto, pero tu consumidor probablemente sí te la compre. Y el consumidor que sí te la compre le puede decir a alguien más y va creciendo tu mercado. Y probablemente y después eso ya se hace un grupo de mercado, un grupo de consumo que empieza a exigir derechos al consumidor sobre productos sustentables. Porque ya no te la creen, ¿me entiendes? O sea, ya no te la creen y ya no queremos seguir ese modelo. Ustedes, las nuevas generaciones, traen un empuje y un punch muy fuerte en decir, aquí está el ejemplo contigo. Queremos saber, pero queremos saberlo de forma fácil, sencilla, digerible. Quítale todo el tema de
Estoy tratando de acordarme cómo se dice en japonés esta palabra de basura, porque siempre decían, me acuerdo mucho que nos decían los gentes de Toyota, los japoneses decían, quita la muda. La muda es quita la basura, sí, y deja lo que es lo esencial. Y en lo esencial habrá alguien más que quiera seguir lo esencial. Y yo creo que las nuevas generaciones quieren buscar negocios esencialmente auténticos. Claro. No copias, no refritos, no quieren la autenticidad y hay que tener los canales para otorgárselo. Pero fíjate, yo ahorita volteándote a ver, pues traes tu compu, ya traes la infraestructura para poder llevar el podcast, traes tu celular, puedes rápidamente acceder a un libro digital. Pues justamente el TEMEC lo que incorpora en una de sus cláusulas es el comercio digital o el comercio electrónico. Y la pandemia ha detonado positivamente el tema de realizar negocios bajo comercio electrónico, bajo comercio digital. Entonces, si ya podemos hacerlo, entonces ya tu modelo de negocio tiene que considerar que traes una plataforma universal, pero no todos tienen los mismos gustos. Por tanto, tendrá que tu modelo de negocio tratar de buscar todos aquellos puntos de conexión de preferencias para que puedas tener un mercado o una proyección de mercado más amplia de lo que uno mismo se puede imaginar. Claro. ¿Verdad? Y al respecto, pues los corredores estamos trabajando muy fuerte en el tema de poder digitalizar nuestros servicios de manera tal que podamos otorgar pólizas públicas por medios electrónicos, que podamos firmar los contratos por medios electrónicos, que podamos ratificarlos, que podamos elevarlos a póliza pública. Estamos trabajando en adaptarnos rápidamente, claro. ¿No? Y que será muy interesante a lo mejor en otro capítulo hablar de cómo transitamos a estas firmas electrónicas, ¿no? Que a lo mejor yo que estoy más del lado fiscal tengo mucha costumbre, tengo claro. Muy en mente los medios electrónicos del SAT, la e-firma, el buzón tributario, pero también estas firmas ahora de contratos de smart contracts a través de cadena de bloque o blockchain. Correcto. Creo que es todo un tema que merece todo un capítulo para a lo mejor entrar en detalle luego. Todo, estamos más tiempo, pero lo importante tal vez para ir concluyendo es que la figura de la correduría pública está hecha para apoyar al comerciante, no solamente para apoyarlo, sino para tratar de entender qué quieres hacer. Y antes de dar las soluciones, digamos, tradicionales, explorar un poquito, darnos el tiempo para explorar, decir, oye, bueno, esa es una solución tradicional, pero aquí puede haber una solución más innovadora. Probablemente nos cueste un poquito más. No me refiero a los dineros, sino nos cueste más esfuerzo, pero al final del día creo que podamos aumentar el grado de vitalidad de tu empresa y por tanto salir adelante y desarrollarlo en mejores términos, ¿no? Pues excelente. Oye, una última pregunta. Fíjate que había un tema ahí de una iniciativa ahí de Olga Sánchez Cordero. Sí. No sé si nos quisieras ya para cerrar un poco tu opinión sobre el tema, que nos platiques qué es y qué efectos puede llegar a tener. E incluso una opinión, ¿no? De hacia dónde se dirige, ¿no? Bueno, esa iniciativa tendríamos que preguntarlo a nuestros colegas notarios públicos. Lo que entiendo de la iniciativa es que quieren implementar el modelo que se utiliza en la Ciudad de México para que las notarías sean, digamos, el acceso a la notaría sea a través de exámenes de oposición. Okay. Y también me parece que tiene por ahí un contenido de carácter político, así lo entiendo yo, que es retirarle la facultad a los gobernadores para implementar una estructura de pues digamos, de un panel para que mismo modelo que tiene el acceso similar a la correduría pública y para ellos similar a las estructuras que tiene el notariado de la Ciudad de México. Yeah. Me parece también el notariado de Jalisco, de Nuevo León y no estoy muy seguro del Estado de México, para que, como venimos platicando, los negocios están, pues no digamos, generándose más complejos o se están sofisticando, por digamos, decirlo así. Sí, no se están así, digamos, sí, más allá de que están sofisticándose, también tienen su grado de complejidad. Claro. Y cada vez más los derechos y obligaciones de las partes es una tensión que la línea no se ve muy clara.
Entonces, de la mano de los fedatarios, ¿sí? Se tiene que dar la mejor asesoría al respecto. Máxime si estás hablando de inmuebles, de acuerdo, que es un patrimonio que se genera y que es la riqueza de la nación, ¿no? La transferencia es el primer movimiento de riqueza de toda nación, es la transferencia de inmuebles. Ahí tienes un termómetro de ver cómo se está desarrollando la economía de un país. Claro. Ok, quitando la especulación, porque la especulación no acabaríamos tú y yo, José Luis, pero en ese tema la iniciativa, no, por lo pronto, con respecto a la correduría pública, no veo un impacto directo al respecto, porque son figuras diferentes. Habrá que ver, la coma y el punto, ¿no? Pero en particular, mi opinión es que debería subsistir en los términos y condiciones la correduría pública, porque además tenemos un objeto muy especializado y además tenemos un objeto muy dinámico. Ya te hablé de comercio digital, ya te hablé de propiedad industrial, podríamos hablar de derechos de autor, podríamos hablar de comercio exterior, podríamos hablar de estructuras societarias. Y eso nada más en cuanto a derecho. Todavía podemos hablar de las metodologías de evaluación de marcas, de intangibles, de negocios en marcha, de manera tal que nuestra actividad pues no acaba, ¿de acuerdo? Y está muy enfocado al comerciante. Claro, algunos de mis colegas podrán decir, bueno, pero podría fortalecerse la correduría pública. Yo, más allá de fortalecerla, yo pensaría en una consolidación, pero con base a estos temas que se vienen desarrollando en los tratados internacionales de libre comercio. Yo pienso que por ahí el futuro de la correduría debería estar ahí, muy de la mano en comercio exterior, muy de la mano en materia fiscal, muy de la mano en materia de emprendimiento, muy de la mano de las pymes, que hay un capítulo especial, muy de la mano del modelo de negocio, muy de la mano de la economía digital, es la palabra. Okay. O sea, el corredor público tiene que estar pegado de la economía digital y de ahí, pues de ahí adelante, ¿no? Claro, al final, pues la correduría puede seguir, avanzando, pero en tener distintas facultades, que se puede hacer así, pero yo me doy por satisfecho con realizar bien las propias que establece hoy por hoy la Ley Federal de Correduría Pública, porque además, ya al decir que tengamos un contacto de exportación, en mi caso, por ejemplo, que soy perito traductor, pues estamos hablando ya por videoconferencias con abogados de otras partes del mundo. Yeah. Hay que entender el derecho de ellos porque no sabemos qué están bien qué andan haciendo, ¿verdad? Para poderlo supervisar. Entonces, yo pensaría más bien en apoyar y entender más aún cómo podemos internalizar el modelo de negocio sustentable. Por ahí yo creo que es pues la salida. El futuro, claro. Y con la crisis que estamos viviendo hoy por hoy, tenemos que ser muy innovadores, muy creativos, muy resilientes. Pues prácticamente mi abuelita más bien decía, pues no entiendo mucho eso de resiliencia, ¿verdad? Pero más bien hay que trabajarle duro y todos los días y ser disciplinado, ¿vale? Muchas gracias, José Luis. Te agradezco muchísimo tu tiempo y pues gracias por estar aquí. Al contrario. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario, o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.